4, vamos a ver lo que dice el versículo del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. En este día, mis hermanos, vamos a estudiar un tema que lleva por título Amor y Unidad, expresión de obediencia. Nuestro pastor en este día fue invitado a predicar a otra casa de oración. Él se encuentra ahorita en Milpa Alta predicando, gracias a Dios por ello, por esa invitación que le hicieron, ya que es aniversario de la iglesia de allá, y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios porque nuestro pastor puede ser invitado, y también porque pues él sigue siendo usado por Dios para llevar la palabra también a otras iglesias que también son de casa de oración, obviamente, y por eso pues me pidió y me dio la oportunidad de yo poder compartir la palabra en este día, que la verdad, mis hermanos, es una bendición, así como también una responsabilidad muy grande. Así que vamos a poner atención en lo que la palabra de Dios dice, y vamos a leer lo que dice Efesios 4, versículo 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, y gracias por tu palabra, Señor, que a través de ella podamos aprender lo que es el amor y la unidad para con tu iglesia y para con nuestros hermanos. Todo esto, Señor, sabemos que proviene de la obediencia a ella, la obediencia a ti, Señor, a tu palabra, y por eso, Señor, queremos ser atentos a lo que tú nos hablas, porque es necesario que tu amor crezca cada día más dentro de ese cuerpo de Cristo, Señor, de este cuerpo, Señor, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, a amarnos, enséñanos a vivir en unidad, y enséñanos a través de tu palabra lo que tú hiciste por tu iglesia, pero también enséñanos el amor que muchos hombres que trabajaron en la predicación de la palabra también tuvieron de amor para con tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por ello. Amén y amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Bueno, pues Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nosotros sabemos, mis hermanos, quién fue el que amó a la iglesia y la sigue amando hasta el día de hoy, sin duda es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Pues eso es muy bueno saberlo, mis hermanos, porque aquí la Biblia nos va a enseñar que así como Cristo amó a la iglesia, también nosotros podemos amarla. Y en la Biblia, mis hermanos, el amor verdadero pues se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta en lealtad, se manifiesta en fidelidad y en un compromiso profundo hacia Dios, pero también hacia los hermanos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a vivir en esa unidad. Y esa clase de amor y unidad pues se ve reflejada o la podemos ver reflejada en la palabra a través de la historia de Israel, pero también en la comunidad de creyentes. Y podemos ver, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento, pues Dios llamó a su pueblo a amarse los unos a los otros con un amor que es un pacto de fidelidad y obediencia a sus mandamientos, como lo dice el Salmo 133:1. Y la unidad, mis hermanos, la unidad no es solamente un deseo emocional, no es nada más emociones, sino que es la consecuencia natural de la obediencia en humildad hacia Dios y hacia su voluntad. Por eso, mis hermanos, en la porción que leímos de Efesios, nos exhorta este pasaje a crecer ¿en qué? En amor, hablando verdad en amor para alcanzar una unidad plena. Entonces, ¿cómo es que tiene que estar la iglesia? Plenamente unida, ¿sí? Dice la palabra que debemos ser todos de un mismo sentir. Y ese mismo sentir nos habla
de unidad. Por eso esta unidad, mis hermanos, es un proceso de madurez y obediencia al Espíritu que produce sostenimiento y edificación mutua. Todos tenemos que crecer y todos tenemos que abundar cada día más en la palabra de Dios, porque eso también habla de unidad. Ahora fíjate bien, mi hermano, el amor cristiano verdadero pues no suprime la verdad ni la sujeción a la autoridad, sino que las armoniza. ¿Las armoniza para qué? Pues para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo acabamos de leer. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:17. En Hebreos 13:17, mis hermanos, la palabra nos habla de algo muy interesante. Hebreos 13:17 dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la mañana, en el tema de servidores, compartíamos algo similar de decir: trabajemos juntos, porque el trabajo, mis hermanos, no es nada más del pastor. En realidad el trabajo es de todos. Todos tenemos que trabajar unidos para ir avanzando juntos, hermano. Por eso este pasaje exhorta a los cristianos a obedecer y sujetarse a sus pastores, porque ellos están velando por nuestras almas. Y este mandamiento de sujeción, pues es una expresión práctica del amor y la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Es algo que para nosotros debe ser algo muy natural. Y no es una sumisión ciega, sino que es un respeto y reconocimiento de la autoridad que Dios ha puesto para cuidar y para dirigir a la iglesia. Y por ello debe de haber como respuesta de parte de la iglesia cooperación de manera amable y amorosa, ¿sí? Por eso no tenemos que ser pues alguien que cause problemas y que esté buscando a ver de qué manera dividir a la iglesia. No, sino tenemos que ser un cuerpo unido, mis hermanos. Un cuerpo unido, trabajando unidos, avanzando unidos, creciendo unidos, madurando unidos. Porque finalmente ese es el anhelo de Dios. Y la obediencia y sujeción, mis hermanos, son una expresión de amor. Y en la Biblia la obediencia pues no solamente es un acto legalista, sino que es una manifestación de un corazón que está sometido al Señor y sometido a sus principios, como dice Miqueas 6:8 e Isaías 57:15 para los que anotan. Entonces, mis hermanos, el amor verdadero, ¿qué va a producir? Pues el amor verdadero lo que va a producir es una sujeción, pero no como un tipo de esclavitud, sino como fruto de la libertad que tenemos en Cristo. Y vamos a reflejar con eso mansedumbre y paciencia de Dios que se espera en toda esta comunidad de fe. Porque nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces tenemos que crecer juntos, mis hermanos. Tenemos que abundar en la palabra de Dios y tenemos que abundar en ese amor y en esa unidad que como cuerpo de Cristo somos. Por eso el amor y la unidad de la iglesia, mis hermanos, son inseparables. Inseparables de la obediencia y la sujeción en la vida cristiana. Por eso Efesios 4:15 nos invita a hablar la verdad en amor para así crecer en unidad. Mientras que Hebreos 13:17, donde el último pasaje que leímos, se enlaza o manda, mejor dicho, a obedecer de manera amorosa a los líderes espirituales. Porque ¿cuántos de aquí amamos a nuestros pastores? Amén, mis hermanos. Hay que decir amén. ¿Por qué? Porque los debemos de amar, los debemos de respetar, los debemos de apoyar en el trabajo que se hace aquí en la iglesia. Porque si nosotros supiéramos todo el trabajo que conlleva para llevar una iglesia, ay, hermanos, de verdad, busquemos esa unidad. Y esa unidad también habla de esfuerzo. Todos debemos de esforzarnos para juntos crecer y juntos avanzar, pero también para juntos trabajar. Y todo esto, mis hermanos, se enlaza con el contexto bíblico más amplio, donde el amor es fidelidad
y cumplimiento a la voluntad divina, logrando así que una armonía en el cuerpo de Cristo. Como les comentaba, todos somos cuerpo de Cristo, entonces tenemos que vivir ¿cómo? En armonía, mis hermanos, en armonía, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y la sigue amando, ¿sí? Cristo dio su vida por la iglesia, mis hermanos. Y entonces ese ejemplo de amor por la iglesia, ese ejemplo de dedicación, ese ejemplo de caminar en unidad que el Señor Jesucristo nos dio con su iglesia, pues hubo hombres que lo copiaron. Inclusive fueron tan inspirados por nuestro Señor que también ellos amaron de una manera intensa a la iglesia. Y uno de esos casos es el que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2, del versículo 1 al 7. Colosenses 2, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El distintivo más grande e importante en un cristiano, mis hermanos, es y debe ser su amor y unidad por la iglesia de Cristo. Aunque hay otras cosas, obviamente, pero esto es imprescindible. El amor por la iglesia de Cristo. Pablo sabía esto. Pablo tenía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo pasó de ser el más grande perseguidor de la iglesia a uno de los apóstoles que más amó a la iglesia. Pablo incluso se llegó a poner de ejemplo de fe y de amor por la iglesia. Entonces la verdadera motivación, mi hermano, para ser un miembro verdadero de la iglesia, ¿cuál es? Pues es amar a la iglesia de Cristo, porque es a ella a quien se va a servir, a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos aquí sirven a la iglesia de Cristo? Pues en cierta manera todos servimos a la iglesia de Cristo. Unos con sus dádivas, otros con su servicio, pero todos debemos de servir a la iglesia de Cristo, mis hermanos. Segunda de Corintios 11:28. Segunda de Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. Fíjate nada más lo que escribía el apóstol. Un apóstol que, así como llegó a sentir tanto odio por aquellos que predicaban a Cristo, después llegó a sentir un amor muy profundo, que pocos podían compararlo. Y la preocupación de Pablo de que las iglesias maduraran y crecieran, pues ese era un anhelo y un deseo de que los cristianos conocieran a Cristo lo más profundamente posible. Y eso es lo que al día de hoy se trata en las iglesias, de que ustedes como congregantes y nosotros también como servidores, cada día crezcamos y conozcamos más a Cristo de una manera profunda. Y si un cristiano, mis hermanos, fíjate bien, si un cristiano no ama a la iglesia y no está unida a ella, pues es que en realidad a ese cristiano no le importa la iglesia, porque no le importa ni cómo vaya a la iglesia,
Porque al fin y al cabo, pues él casi no está en la iglesia. Hay muchas personas que siguen tomando la iglesia como una religión común. La iglesia no es eso, mis hermanos. La iglesia habla de estar unidos. La iglesia habla de amarnos. La iglesia habla de obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Eso es lo que habla, de ser parte de la iglesia. Pero Pablo comprendía cómo Jesús había amado tanto a la iglesia y sabía que Jesús había dado su vida por la iglesia. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:25 y vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense bien, aquí hay dos cosas importantes. No solamente amó a la iglesia, sino que se entregó por ella. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos, mis hermanos, a entregarnos por la iglesia? Debiéramos todos estar dispuestos, porque si Dios nos llamó, si Dios te escogió, mi hermano, fue para que tú vinieras y te entregaras por la iglesia, por esa iglesia de la cual tú ahora formas parte. Vamos a ver lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Vamos a estar leyendo varios pasajes de la Biblia, mi hermano, así es que te voy a pedir que seamos un poquito rápidos en buscarlo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí queda más que claro, mis hermanos, que la iglesia no pertenece a un hombre. La iglesia pertenece a Cristo. A Cristo. A Él pertenece la iglesia. No a un hombre terrenal, a un hombre común, sino a Cristo. Y esta palabra ganó, que significa adquirir, significa comprar, significa ganar, pues la compró ¿con qué creen? Con su sangre. Esto habla de ese sacrificio que Él hizo por la iglesia. Esto habla de ese amor incondicional, de ese amor ágape que Él vino a derramar sobre cada uno de nosotros, porque Él nos amó de esa manera. Y nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y si tú estás aquí, mi hermano, es por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Segunda de Corintios 11:2 dice, Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Había un anhelo, un gran anhelo de parte de Pablo, porque Pablo amaba a la iglesia. ¿Cuál era ese anhelo? Pues ese anhelo era que quería que la iglesia estuviese formada en amor y unidad, y que fuera creciendo y que fuera madurando. Ese era el anhelo de Pablo. Inclusive la mayoría de las oraciones que Pablo hizo, las hizo referente a esto. Y a los Gálatas, mis hermanos, Pablo les dijo lo siguiente: sufro dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en vosotros. Ese es un símbolo de un amor entrañable y profundo por la iglesia, como dice Gálatas 4:19. Pablo entonces se preocupaba y Pablo anhelaba y sostenía luchas por la iglesia. E inclusive, mis hermanos, a muchos de la iglesia ni los conocía de vista, pero él luchaba en general por todos los que conformaban la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros, mis hermanos, aquí nos paramos a orar por iglesias de casas de oración, porque aunque no los veamos, sabemos que forman parte de la iglesia del Señor.
Y sabemos que también ellos tienen necesidades. Y sabemos que también ellos necesitan ser respaldados en oración. Eso es tener amor por la iglesia, mis hermanos. Y Pablo a muchos de ellos por los cuales oraba, ni siquiera los conocía, ni siquiera los había visto nunca. Pero él luchaba en general por todos los que conformaban la iglesia del Señor. Nosotros no sabemos ni nos imaginamos la lucha que los pastores enfrentan cada día por esta iglesia. Ni nos lo imaginamos, hermanos. Muchas veces hasta ni nos detenemos a pensar qué es lo que están pasando nuestros pastores. Y esa palabra de lucha, ¿sabes lo que significa? Agonía. La palabra lucha significa agonía y viene del griego agón, así tal y como se oye, agón. Por eso Pablo llegaba al grado de agonizar por la iglesia. Por eso tú, mi hermano, si quieres servir a Dios, pero no estás dispuesto a dar tu vida por amor a la iglesia, pues mejor dediquémonos a otra cosa. Porque nuestro servicio así nomás no va a funcionar si no hay amor en la obra y si no hay unidad con los hermanos y amor por la iglesia del Señor. Porque para que tú puedas servirle al Señor, tiene que haber todo esto y más. Dios nos quiere, mis hermanos, nos quiere un pueblo fiel, un pueblo que nos amemos los unos a los otros, un pueblo que vivamos respetándonos y amándonos unos a otros. Segunda de Corintios 12:15 dice así. Segunda de Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Fíjate bien lo que está hablando Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Fíjate bien, hermano, ¿para qué puso Dios a los pastores en la iglesia? Pues Dios puso a los pastores para cuidar la iglesia, ¿sí o no? Y por eso debemos, además de cuidarla, pues amarla y amar a nuestros pastores también nosotros. Y debemos de servir a la iglesia y no servirnos de la iglesia. Porque muchos no sirven a la iglesia, pero vienen a servirse de la iglesia. Y por eso esta gran lucha que sostenía Pablo lo llevaba hasta agonizar, lo llevaba a la agonía. Y agonizaba como sintiendo dolores de parto, como dice la palabra, pero aún así deseaba muchas cosas para la iglesia. Y por lo cual sostenía esa gran lucha que lo llevó a agonizar. Y de esas muchas cosas que Pablo deseaba y anhelaba para la iglesia, vamos a ver solamente 5, porque no nos va a dar tiempo de ver más. Porque Pablo tenía una gran lucha. Y el propósito que tenía Pablo era que fueran consolados los corazones, consolados. Y esta palabra consolado, pues es símbolo de alentar, es símbolo de animar y de fortalecer. Eso es lo que significa ser consolado. Entonces, como punto número 1, vamos a ver lo siguiente. Lo que necesitaba la iglesia era fortaleza espiritual en su corazón. Vamos a ver este primer punto. Y cuando la Biblia habla del corazón, mis hermanos, está hablando de lo más interno que hay en nosotros, de lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Por eso Efesios 3:16, fíjate bien lo que dice. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Señor, mis hermanos, fortalece al hombre interior por su espíritu. Y esa fortaleza de espíritu es la que necesitamos nosotros como iglesia. La fortaleza de espíritu o la fortaleza de corazón, mis hermanos, en muchos pasajes pues es un sinónimo, ¿no? Así como mente y corazón, pero eso se va a interpretar según el contexto del pasaje.
Por eso en 2 de Corintios 4, 8, 9, vamos a ver lo que dice la palabra, anótalo. 2 de Corintios 4, 8, 9. Dice lo siguiente, que estamos, ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La iglesia tiene que pasar por muchas situaciones, mis hermanos. Y por eso es que hoy más que nunca la iglesia tiene que ser unida. Unida en amor, unida en obediencia a la palabra de Dios. Porque si nosotros trabajamos juntos, mis hermanos, dice por ahí un dicho que la unión hace la fuerza. Y para nosotros, mis hermanos, poder luchar hasta la agonía y enfrentar lo que Pablo enfrentaba, pues necesitamos ser fortalecidos en el espíritu y necesitamos un corazón fortalecido, como decía Pablo. Yo lucho para que sean fortalecidos sus corazones. Y todo esto tenía que pasar Pablo por amor a la iglesia y a los escogidos. Por eso Pablo escribió muchas cartas a las iglesias. Porque lo que Pablo quería era que la iglesia estuviera fortalecida. Porque no era nada fácil lo que la iglesia estaba pasando, mis hermanos. Y déjame decirte algo. La iglesia hoy en día no va a ser nada fácil lo que va a pasar. Nada fácil, mis hermanos. Y solamente permanecerán aquellos que de verdad, verdaderamente están unidos como iglesia. Unidos. Los tiempos, mis hermanos, han cambiado. Los tiempos son muy difíciles hoy en día. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y por eso Dios nos manda a hablar esto, porque es Él el que está hablando a su iglesia. Es Él el que está diciendo que nos mantengamos unidos, que nos amemos y que vivamos en obediencia a su palabra. Porque de otra manera, mis hermanos, de otra manera podemos claudicar. Vamos a ver lo que dice Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué, mis hermanos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy, mis hermanos, afortunadamente, muchos que se dicen cristianos no conocen a Cristo. Muchos que se dicen creyentes en Dios no conocen a Dios. Eso es muy triste. Y por eso debemos de avanzar y debemos trabajar y debemos de seguir perfeccionando nuestra vida delante de Dios. Pero eso solamente lo podemos hacer teniendo esa unidad entre nosotros, pero también buscando en la palabra a Dios todos los días. Porque eso es lo que nos va a llevar, mis hermanos, a estar cada vez más unidos. Porque debemos de entender, mis hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, somos un cuerpo en Cristo. Cada quien tiene una función distinta, mi hermano. Pero la función que tú tengas no deja de ser importante. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos, mis hermanos. Y entonces todos tenemos que permanecer juntos, tenemos que permanecer fieles, amando a nuestros pastores, amando a nuestros líderes, amando a nuestros hermanos, porque ahí es donde se va a reflejar ese amor, esa unidad, pero también se va a reflejar la obediencia que tenemos por la palabra de Dios. Y todo esto, mis hermanos, es un trabajo agotador. No crean que es algo fácil, no. Y es algo que nos puede llevar incluso a la agonía espiritual, pero también a la agonía física. Si no, pregúntenle a los servidores que llegan a las 6 de la mañana o antes para empezar
a llevar a cabo su servicio. Es una agonía física. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver, mis hermanos, que Dios quiere amor y unidad en su cuerpo, todo eso se olvida. Porque empezamos a servirle a Dios de una manera que a Él le agrada. Y además, sabemos a quién le estamos sirviendo. Pero aquí la labor, mis hermanos, es de perfeccionar, de corregir, instruir, restaurar. Y eso es lo agotador. Y para eso sí que necesitamos una verdadera convicción, una convicción muy sólida para lo que Dios nos llamó a hacer. Necesitamos estar verdaderamente convencidos de que lo que vamos a hacer, lo queremos hacer, porque para quien lo vamos a hacer es para Dios. Hasta parece trabalenguas, pero es así. Ahora, fíjate bien, mi hermano. Hoy la impresión que se da de agonía por la iglesia, fíjate bien, cómo lo confunden. Porque hoy la impresión que se da de agonizar por la iglesia es la de escuchar a esos cantantes de moda. Pero eso no es lo que la palabra enseña, porque esa no es la manera ni será la manera de agonizar por la iglesia. ¿Ustedes piensan que esas personas sinceramente agonizan por la iglesia? Claro que no, mis hermanos. Ellos no agonizan por la iglesia. Ellos no buscan estar presos por causa del evangelio. Ellos buscan estar ricos por causa de sus conciertos. Y todavía la iglesia los quiere oír predicar. ¿Y sabes qué hacen? Les cobran la entrada. Aunque ya últimamente pues ya entró la moda de que no, ya es gratis. Pues sí, pero ya hay un pago previo por medio de las autoridades. Vaya amor que tienen por la iglesia que Cristo compró por su sangre. A eso no podemos decirle amor a la iglesia, ni amor por la iglesia, mucho menos. Entonces todos esos, mi hermano, no aman para nada a la iglesia del Señor. Ellos aman el enriquecerse y el tener cada día más y más y más y más, y te lo manejan como una tarde de milagros, una noche de concierto, una noche de adoración al Señor. Entonces lo primero que tenemos que tener nosotros, mis hermanos, es el ser fortalecidos en nuestros corazones. Y eso precisamente era el deseo que Pablo tenía por la iglesia. El punto 2, el segundo punto sería que la iglesia estuviera unida en amor. Unida en amor. Colosenses 2:2, vamos a ver lo que dice. Colosenses 2:2. Dice la palabra: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y aquí ya entramos a ver lo que son los misterios de Dios. Por eso Pablo sostenía una gran lucha por ellos, para lograr que estuvieran unidos en amor. Unidos en amor. Esta palabra unidos significa vinculados. Esto, mis hermanos, a fin de poder estar unidos en amor, o a fin de estar fortalecidos en el corazón, ellos tenían que estar vinculados en amor. Pero esa unidad, mis hermanos, de esa unidad se habla de que debía existir entre ellos como iglesia, y no en relación con Dios, porque esa unidad con Dios pues ya la tenemos desde el momento en que nosotros lo recibimos y nos convertimos a Él. Aquí lo que está hablando es de la unidad de la iglesia, porque tú puedes estar unido con Dios, pero si no estás unido con la iglesia, eso es algo que no está como que completo. Entonces la unidad de los cristianos, mis hermanos, pues no depende de una fórmula organizativa, porque eso no es la unidad de la iglesia, la cual muchos confunden con que todos debemos de hacer lo mismo. Digo, si estuviéramos, por ejemplo, en un grupo como el G12, donde todos tienen que estar en el G12, o 40 días con propósito, donde todos tienen que estar 40 días con propósito, pues eso no es la unidad. Esas son fórmulas organizativas
y, por cierto, muy cuestionables. Entonces la unidad en la iglesia es espiritual, hermanos. Es espiritual y es orgánica, es decir, es un organismo y no una organización. Y es un organismo porque en el cuerpo de Cristo y los verdaderos creyentes estamos unidos en Cristo. En la iglesia anhelamos, mis hermanos, o ese debiera ser el anhelo de todos nosotros, que todos fuéramos cristianos en la iglesia. Pero desafortunadamente, ¿qué crees? No todos lo son. Y los que conforman el cuerpo de Cristo, pues esos son los verdaderos creyentes. Y esos en automático están unidos con todos los cristianos verdaderos que hay alrededor del mundo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque sí sabías que a nivel mundial hay una iglesia que es la Iglesia Universal, y esa es la Iglesia de Cristo. Y como te decía hace un momento, a lo mejor no nos conocemos de vista y a lo mejor nunca nos vamos a conocer de vista, pero sabemos que ahí están y sabemos que existen y sabemos que Dios está levantando su obra en diferentes partes del mundo y que ahí existen también personas que son parte del cuerpo de Cristo. Entonces la unidad en los cristianos, mis hermanos, es espiritual y no es organizativa. Y aquí es donde debemos entender, porque algunos, fíjate bien, algunos confunden la unidad con la uniformidad. Y la uniformidad quiere decir que todos somos iguales y andan uniformados como en un equipo de fútbol. Y no digo que estén mal los uniformes, no. Pero no nos confundamos, hermanos, porque también se confunde la uniformidad con la unidad y piensan que todos debemos ser iguales. Piensan que todos debemos ser iguales, pero ¿sabes una cosa? Eso no es bíblico. Al contrario, eso agrede al espíritu de la palabra de Dios. Y la palabra habla de la unidad, y en la unidad, ¿qué crees? Hay diversidad. Porque cada quien tiene una función diferente, como lo dije hace un momento. Cada quien puede tener una función diferente, pero no por eso deja de ser importante. Y entonces, mis hermanos, la analogía del cuerpo de Cristo pues es bien clara. ¿Por qué? Pues porque no todos son ojos, ni todos son pies, ni todos son oreja, ni todos son nariz, ni todos son mano, sino que cada uno, mis hermanos, es injertado en el cuerpo según Dios quiere. Y el Espíritu Santo nos da dones, nos da talentos, dones del Espíritu conforme a como Él quiere, para que cada miembro, mis hermanos, funcione en el lugar donde Dios lo injerta. Y esa es la verdadera unidad. Esa es la unidad espiritual de la iglesia. Esa es la unidad donde todos vamos a trabajar y todos vamos a funcionar de una manera correcta. Cada quien haciendo la función que Dios nos manda hacer. Efesios 4:3 dice, pon atención, Efesios 4:3, ¿qué dice? Dice, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Un pasaje que creo ya habíamos leído. Entonces, muchas veces, mis hermanos, muchas veces en las reuniones pues sacan este versículo para invitar a hacer una campaña, ¿no? E invitan a todos a participar, porque no, pues todos tenemos que estar unidos. Pero a eso no se refiere este pasaje, mis hermanos. Y luego, ¿qué pasa? Te invitan a participar y no participas porque andas en otras actividades y de que ya te están tachando de estar rompiendo la unidad, cuando a eso no se refiere este pasaje. Entonces, la unidad del Espíritu, mi hermano, es que todos somos hermanos alrededor del mundo, los que conforman la iglesia de Cristo. Y si tú tienes un problema, por ejemplo, con un hermano en Cristo, ahí se está rompiendo la unidad. Se está rompiendo la unidad del Espíritu, porque todos somos del mismo cuerpo y no podemos estar separados ni podemos estar divididos.
Por eso la Biblia dice que si algo tienes contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Pues arreglar ese asunto prontamente, ¿no? Dice que vayas con él y le digas y lo que tengan que hablar, y se deben de poner a cuentas y deben de llegar a acuerdos para que la unidad del espíritu pues no sea rota. Ahora, otras maneras de romper la unidad del espíritu es, por ejemplo, cuando alguien llega diciendo que trae otro método para llevar a cabo la iglesia, un método que no es de Cristo y que no tiene nada que ver con Cristo. Y allí también se está rompiendo también la unidad del espíritu, porque ya se está añadiendo, fíjate bien, ya se está añadiendo a la suficiencia de Cristo otras cosas que no van acorde a sus enseñanzas. Y aquí vamos a entrar a ver otros puntos muy importantes de lo que es la unidad. Por ello, mis hermanos, por ello y solamente por ello, debemos estar solícitos y debemos estar prestos para guardar la unidad. Porque a lo mejor podemos tener diferentes opiniones en cosas que no son medulares dentro del Evangelio, pero en las que son básicas, en las enseñanzas básicas, como por ejemplo que Cristo es Dios, que el sacrificio de Cristo es suficiente, que Cristo nació de una virgen, que vendrá por segunda vez, las doctrinas de la salvación como la redención, la santificación, la justificación. En todo eso debemos estar de acuerdo. Y yo no puedo, por ejemplo, pagar por recibir una bendición de Dios, ¿no? Como en muchos lugares te dicen, ay, ¿quieres una bendición? Pues pacta con Dios. Pero cuando alguien dice que sí se puede pagar, entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues ahí se está rompiendo esa unidad del espíritu. Y ya te están llevando por otros caminos que no tienen que ver absolutamente para nada con esa unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia, mis hermanos, fíjate bien, la Biblia no solo se protege sola, sino que también protege a la iglesia. Y por eso tú y yo debemos de tener conocimiento de la palabra. Conocimiento, mi hermano, para que no seamos engañados. Por eso cada uno debe de estar solícito en guardar también la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y si hubiera alguna diferencia con alguien, pues hay que ponerse a cuentas. Y en cuanto dependa de nosotros, dice la palabra, que estemos en paz con todos los hombres, ¿sí o no? Y así cada quien, mis hermanos, va a estar guardando o estará guardando esa unidad en el espíritu. Colosenses 3:14 dice lo siguiente. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, mis hermanos, cubre multitud de pecados y cubre multitud de fallas. Y esto significa que el amor que es sufrido pasa a hacer a un lado la ofensa, porque el amor es mayor que cualquier ofensa. Y Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios 13:1. En la preeminencia del amor, dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces el motor del cristiano, ¿cuál debe de ser? El amor. Ese debe de ser el motor, y ese era el motor que Pablo tenía hacia la iglesia. Y aún él estaba dispuesto no solamente a gastar lo suyo y a gastar de sus fuerzas por amor a la iglesia. Él estaba dispuesto a todo por la iglesia. Y aún él estaba preso y así les escribía cartas de consuelo a las iglesias. Entonces Pablo decía que el vínculo perfecto era el amor. Y en 1 de Juan 3:16, 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí habla de cómo el amor se da por otros. Así, exactamente así como Cristo se dio por nosotros. Y todo hijo de Dios conoce el amor, o debiera conocer el amor. ¿Por qué?
porque Dios es amor. Y si Cristo murió por nosotros, mis hermanos, también nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Pero como el apóstol Juan sabía que esto es algo en lo que no todos los cristianos van a participar de dar su vida, por eso escribió lo siguiente, en 1 de Juan 3:17, que es el versículo que sigue. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Por eso, mis hermanos, aquí luego hacemos así anuncios, ¿no? Al principio, antes del servicio. Y decimos: hermano, pues si Dios tocó tu corazón, y mira, estamos para las despensas. Y ya a muchos se les pasa eso como si fuera un anuncio publicitario, o ni caso les hacen. Pero, ¿cómo muere el amor de Dios en ti, mi hermano? Aquí entonces podemos ver que en el cuerpo de Cristo lo que falta es la unidad. Porque muchos podrían pensar que lo que tienen, pues les ha costado mucho ganarlo, ¿no? Como para ir y darlo a los demás. Y hasta en cierto punto pues tienen razón. Pero cuando Dios te llama, mi hermano, ese pensamiento ya debe de cambiar. Porque nueva criatura eres. Y tú ya no formas parte de las cosas pasadas. Y si tu pensamiento era ese en la vida pasada, pues ahora tu pensamiento es otro. Ahora tu pensamiento es que Dios me dio el trabajo para yo poder dar. Que Dios me dio una estabilidad económica para yo poder dar. No para atesorármelo, sino para darlo. Y esto es lo único que muestra, es que no se tiene conocimiento de quién es Dios. Aunque muchos dicen conocer a Dios, pues en realidad con sus hechos lo niegan. Y el cristiano, mi hermano, debe de ser generoso. Generoso porque cuando uno es una nueva criatura, así es como debiera actuar, con generosidad. Pero la carne siempre te va a decir que no. Ahora, déjame decirte otra cosa. La generosidad no está hablando nada más de económico, de dinero, de materialismo. No, hermano. Sino que también habla de tu tiempo. Tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le das al Señor para servirle, por ejemplo? Primera de Juan 3:18, fíjate bien lo que dice. Sigue diciendo aquí la palabra, el versículo que sigue. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y ¿qué? Y en verdad. Eso es lo que Pablo anhelaba de los cristianos. Que anduviesen unidos en amor. Y aquí pasamos al tercer punto. El tercer punto refiere hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Pablo anhelaba y deseaba en su amor que cada cristiano tuviera como meta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Es como si nuestro pastor dijera: yo les doy la palabra porque quiero que ustedes conozcan como yo a ese Dios vivo y a ese Dios verdadero, y que todos crezcamos y avancemos así como voy avanzando yo. Eso es a lo que se refiere esto. Fíjate bien lo que dice Colosenses 2:2. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta palabra de pleno entendimiento se refiere a una totalidad, se refiere a inteligencia, habla del intelecto y habla del conocimiento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de alcanzar el pleno conocimiento de las verdades del Evangelio. Porque de lo que se vale Satanás o de lo que se vale el enemigo es precisamente de la ignorancia de los cristianos. Porque cuando hay ignorancia, mis hermanos, y no se conocen las riquezas de la herencia en Cristo Jesús, pues el enemigo te engaña muy fácil. Por eso es necesario conocer esas riquezas
Y cada cristiano debe de conocer y entender las verdades del Evangelio. Porque el conocimiento, mis hermanos, déjame decirte que el conocimiento es poder. Y conociendo la verdad, pues somos libres de la esclavitud del pecado y de los engaños también de Satanás. Y también sabremos así discernir cuando es nuestra carne la que está obrando y no el Espíritu. Por eso Pablo, mis hermanos, anhelaba que la iglesia alcanzara todas esas riquezas del conocimiento de las verdades del Evangelio. Y si tú todavía no alcanzas todas esas riquezas, hermano, te invito a que te esfuerces. Te invito a que asistas, a que te apuntes. Mira, tenemos cursos, tenemos instituto, tenemos muchas cosas donde tú puedes crecer y abundar más en la palabra. No deseches lo que Dios te está mandando. Porque van a venir días, dice el Señor, en que todos tendrán comezón de oír el Evangelio, pero ya no lo podrán oír. Pablo le enseñaba todo esto entonces a la iglesia y no se quedaba con nada para que conocieran el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, ¿qué significa esta palabra misterio? Pues significa algo que está escondido. Algo que está escondido. Pero los misterios de Dios a nosotros nos son revelados. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Porque el hombre natural, ¿aquí a quién se refiere al hombre natural? Pues a los que no creen, a los que no conocen a Dios. Y hay mucha gente involucrada en la iglesia que son hombres naturales. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pero para nosotros, ¿qué son? Poder de Dios. Eso es lo que es para nosotros, mis hermanos. Entonces, conocer el misterio de Dios el Padre es conocer lo que está detrás, lo que está oculto a los demás hombres. Y Dios nos lo revela a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Pero, ¿cuál es el misterio de Dios el Padre? Pues Cristo es el misterio de Dios el Padre. Cristo es el misterio de Dios el Padre. Porque Cristo, mis hermanos, estaba escondido en ese tabernáculo del Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, tipificaba y hablaba de Cristo. Y desde el Génesis estaba escondido el misterio del Padre, pero en el Nuevo Testamento, en el cual nosotros ya somos incluidos, ya nos es revelado el misterio de Dios, que es Cristo. Pero fíjate bien, mi hermano, también habla este pasaje del misterio de Cristo. O sea, no solamente habla del misterio de Dios, que es Cristo, sino habla del misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio de Cristo? Pues la salvación que nos ha dado por medio de su sacrificio. Ese es el misterio que estaba escondido de Cristo, su sacrificio, y la salvación que nos dio por medio de ese sacrificio. Y su sacrificio, mi hermano, estaba escondido con Cristo, y a la vez Cristo era el misterio de Dios. Y estaba guardado desde el momento en que Dios le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre su simiente y la simiente suya. Allí ya se estaba anunciando la simiente de Cristo. Por miles de años, mis hermanos, por miles de años estuvo escondido este misterio. Pero ahora se nos es revelado a nosotros. El misterio de Cristo, que es la salvación. Por eso los del Antiguo Testamento, lo más que alcanzaron fue a saludarlo de lejos, pero no recibieron nunca lo prometido, aunque fueron ellos justificados por la fe como Abraham. Hebreos 11:13, vamos a ver lo que dice Hebreos 11:13 rápidamente. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Están hablando de los del Antiguo Testamento. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos, mis hermanos, no recibieron lo prometido y nada más lo miraron desde lejos saludándolo, pero no lo experimentaron, pero su fe los justificó.
Aún Cristo no había sido sacrificado físicamente, pero su fe los justificó, porque el Cordero de Dios había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo, mis hermanos, deseaba que tuvieran el pleno conocimiento del misterio de Dios el Padre, y este era Cristo, y el misterio de Cristo, el cual era la salvación, por medio de su sacrificio. Colosenses 2:3, fíjate qué interesante lo que dice este pasaje. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y por qué dice escondidos? Bueno, dice escondidos porque es para todos, pero no todos acceden a ese tesoro, porque los que acceden a ese tesoro son únicamente, escucha bien, únicamente los que creemos en Cristo, somos los que accedemos a ese tesoro, los que hemos sido lavados de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y por eso dice que deben conocer los misterios de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cristo entonces, mis hermanos, es como un tesoro. Es como un tesoro donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Y por eso, lo que Pablo aquí estaba diciendo es que Cristo es suficiente en todo. Suficiente. Que no necesitábamos nada más. Que después de su sacrificio ya todo había sido dado para que nosotros alcanzásemos la salvación. Y los tesoros que están escondidos para los incrédulos, pues son revelados para sus hijos, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Bueno, pues Dios tiene preparado todo eso para ti, mi hermano. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Por eso Pablo anhelaba y deseaba que nosotros tuviésemos el pleno entendimiento y conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Tesoros que son suficientes para nosotros, y por eso Cristo es suficiente, mis hermanos. Y no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y por eso, si nosotros estamos centrados en esto, ¿sabes qué? No vamos a ser movidos por nada. Y no necesitamos ni incorporar filosofías de los motivadores del mundo, ni necesitamos de los hombres inteligentes del mundo, ni necesitamos ideas de un cristiano inteligente. No. A la palabra de Dios, por eso, no necesitamos añadirle nada. Nada, mis hermanos. La palabra está completa. Ya no necesita más. Ni una tilde, ni una jota se le puede quitar, ni tampoco se le puede añadir. Por eso la iglesia debe de amar la palabra de Dios, mis hermanos. Y no debe de hacerla a un lado. Porque haciéndolo a un lado, ¿sabes lo que vas a estar haciendo? Vas a estar haciendo a un lado también los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y si dejamos de aplicar la Biblia y dejamos de escudriñarla y aplicamos lo que dicen los motivadores y los filósofos de este mundo, pues entonces lo que estaremos haciendo es estar haciendo a un lado el misterio de Dios el Padre, que es Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y estaremos como esa iglesia de Éfeso, dejando nuestro primer amor. Colosenses 2:4, sígueme con tu vista, mi hermano. Colosenses 2:4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe ¿con qué? Con palabras persuasivas. Nadie puede ser engañado con palabras persuasivas si tú tienes el conocimiento de los tesoros de Cristo. Esto es para que ya no seamos llevados entonces por doquier, por todo viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y las palabras persuasivas de humana sabiduría llaman la atención, mis hermanos. Porque fíjate que si tú escuchas a esos grandes motivadores,
a los gurús, si los escuchas, pues hasta te puede asombrar, ¿no? Lo que hablan, y te persuaden muy fácil. Y al rato, ¿qué vas a terminar haciendo? Pues vas a terminar practicando disciplinas orientales. Vas a terminar llevando a cabo disciplinas como el yoga, el feng shui, el chop suey y todo eso, ¿no? Por eso, mi hermano, hay que profundizar en el misterio del conocimiento de Dios y de Cristo. Porque si quieres estar firme y sólido, mi hermano, y no quieres que nadie te engañe, necesitas eso, profundizar en ese conocimiento de Dios y de Cristo para ya no ser engañado, ¿no? Y las armas, fíjate bien, las armas principales de las falsas doctrinas, son básicamente dos armas que el enemigo va a tratar de usar para engañarte. Y la primera, fíjate bien, anótalo, la primera es la de negar la deidad de Cristo. Y lo bajan al nivel de los hombres comunes, como Mahatma Gandhi, como Confucio, como todos esos personajes. Dicen, no, pues él era como un hombre como ellos, ¿no? Un sabio, nada más. Y esa es la treta favorita del enemigo. E incluso, mis hermanos, inventan cosas tales como que María Magdalena fue su esposa y que hasta tuvo una hija. Y esa era pues también una herejía que usaban los colosenses, ¿sí sabían ustedes? Porque decían que Cristo no era Dios y que Cristo no era suficiente. Eso es lo que decían los colosenses y eso es lo que al día de hoy mucha gente también sigue diciendo. Y con referente a esto de que Cristo no era suficiente, esa precisamente es otra arma del enemigo, la de enfatizar la insuficiencia del sacrificio de Cristo. Y esta, déjame decirte, que es una de las más socorridas, porque aseguran que Cristo murió en la cruz. Eso sí te lo dicen, no, sí, yo sé que Cristo murió en la cruz y que su sacrificio, pero además dicen que tiene uno que hacer otras cosas para alcanzar el favor de Dios. Como por ejemplo, ¿qué? Pues como por ejemplo ponerse una penca de maguey en la espalda, o rezarle a Juan Diego, o rezarle a alguna deidad, y otros hasta se agarran a golpes, ¿no? En la pared, o se autoflagelan, y hacen peregrinaciones, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que está de moda en ir al Tepeyac a buscar su milagro. Todo eso, ¿qué nos lleva a ver, mis hermanos? Que todas esas personas han sido engañadas por el enemigo y les ha dicho, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y por eso es que tú tienes que hacer esto. Pero ahí no para la cosa. Sino que también hay iglesias cristianas que entran en ese tipo de enseñanzas. Y te dicen que si no te bautizas, no eres salvo. Cuando, por ejemplo, hasta los hindúes, ¿sí sabían eso, mis hermanos? Que los hindúes también se bautizan como si el bautismo tuviera poder. Entonces todos estos ritos y religiones y costumbres son las que quieren añadir al sacrificio de Cristo como si su sacrificio no haya sido suficiente. Y esos son los engaños del enemigo. Y eso es lo que podría estar entrando en la iglesia. Y el que busca sabiduría y conocimiento fuera de Cristo, diciéndose cristiano, ¿sabes lo que va a estar buscando? Doctrina de demonios. Porque cualquier doctrina que agrede a la deidad de Cristo y la suficiencia de su sacrificio, doctrina de demonios es, según Gálatas 1:8. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:5. Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Como les comenté, mis hermanos, Pablo estaba en la cárcel, pero en el espíritu estaba con la iglesia. En el espíritu él siempre pensaba en la iglesia. En el espíritu él no se olvidaba de ese amor por la iglesia. Y desde allí, mis hermanos, él estaba pendiente del orden y unidad de la iglesia, por el amor que tenía por ella. Y esa palabra de orden habla de disciplina. Y la palabra firmeza habla de solidez. Entonces el apóstol está diciendo aquí
que la iglesia debe de afianzarse y buscar siempre crecer en sabiduría, para que no escuchen a todos aquellos que intentarán apartar a la iglesia de la verdad de Cristo. Por eso se gozaba Pablo, porque miraba un buen orden dentro de la iglesia y los veía como soldados bien disciplinados y sólidos como una roca en su fe. ¿Cuántos aquí están sólidos como una roca en su fe? Todos deberíamos estar sólidos como una roca en nuestra fe, mis hermanos. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Punto número 4. Este es otro de los deseos de Pablo que tenía por la iglesia del Señor, por los que recibieron por fe al Señor. Deseaba que anduviesen también por fe, por fe. Entonces, el andar en Cristo, mis hermanos, habla de una continuidad sobre la verdad de la deidad de Cristo. Y a eso es a lo que se refiere precisamente este pasaje, ¿no? Y ciertamente nos habla de una conducta como es digno de andar sin hablar mentiras y demás cosas, ¿no? Pero sobre todo dice, habla de andar en la verdad de que Él es Dios y de la suficiencia de la salvación. Por eso, desde el día, mis hermanos, desde el día en que nosotros recibimos a Cristo, así debiéramos de caminar con Él hasta el último día de nuestra vida sobre la tierra, sabiendo que Cristo es Dios y que Él es suficiente y que no necesito nada más para ganar mi salvación, ni para alcanzarla, ni para perfeccionarla, porque con Cristo me basta y me sobra, porque Él es todo suficiente. Ahora, yo no sé cuántos de aquí recuerden el día que recibieron a Cristo. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos recordamos ese como un día muy especial, como algo que fue algo único, como algo que nos transformó la vida y la manera de pensar en ese mismo momento. Pues el Señor dice que sigamos así, sintiendo lo mismo, como ese primer día, mis hermanos. Y la quinta y última cosa que Pablo deseaba para la iglesia, por su amor por ella, lo vemos en el versículo siguiente de Colosenses 2:7. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta palabra arraigados significa echar raíces. Y echar raíces, mis hermanos, habla de estabilidad. Porque entre más raíces echa un árbol por bajo de la tierra, pues más firme está, ¿sí o no? Pablo por ello, mis hermanos, les decía que echaran raíces en Cristo porque Él es Dios. Y además de ser Dios es suficiente. Y de esa manera tendremos esa estabilidad que nosotros necesitamos, que es la estabilidad espiritual. Y cuando los vientos de las falsas doctrinas den con ímpetu, o cuando llegue un falso apóstol, estando arraigados en Cristo, nada nos moverá. Y a eso también se refiere cuando nosotros edificamos sobre la roca. Que nada nos mueva, mi hermano. Ahora, esta palabra sobre edificados significa construir sobre. Esto es que debemos de sobreedificar sobre las verdades de que Él es Dios. En eso debemos de sobreedificar, de las verdades de que Él es Dios y es suficiente. Y Pablo, mis hermanos, se preocupaba porque la iglesia entendiera esto y que no se movieran de allí, que no fueran fáciles de mover de allí. Para todo eso, mis hermanos, debemos ser una iglesia, retomando ya el punto, que vive en amor y unidad. Porque de lo contrario, mis hermanos, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues van a venir salteadores que quieran desviar de la verdad a la iglesia. Y si nos hallan en disputas y pleitos, pues seremos presa fácil para el enemigo. Por eso Dios habla de la unidad, porque la unidad hace la fuerza. La iglesia entonces se tiene que cuidar. ¿Se tiene que cuidar cómo, mis hermanos?
Se tiene que cuidar con el amor y la unidad de los congregantes. Por eso es que siempre decimos, ya saludas al que está junto a ti. Muéstrale tu amor, mi hermano. Muéstrale tu amor. Y así como Pablo se preocupó siempre por la iglesia, que no le importó pasar lo que tuvo que pasar, así nosotros también debemos de vivir, siempre preocupados por la iglesia. Él siempre buscó que la iglesia estuviera preparada en la palabra, pero también buscó que estuvieran unidos en amor los unos con los otros. Es tan importante eso, mis hermanos. Es tan importante la unidad, porque si no hay unidad, hay murmuración, hay chisme, hay contienda y hay muchas otras cosas que se dan dentro de la iglesia. Pero donde hay unidad, mis hermanos, la iglesia crece, la iglesia se edifica, la iglesia es bendecida. Y fíjate bien, mi hermano, habrá gente que nunca se va a arraigar y nunca se va a sobreedificar en el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Pero cualquiera que llegare con palabras persuasivas, los van a arrastrar fuera de la iglesia. Por eso debiéramos preocuparnos más por la iglesia del Señor, más aún, mis hermanos. Y debiéramos buscar siempre la unidad y el amor entre nosotros. Y quizás hacerlo con el mismo celo que tuvo Pablo por las ovejas del Señor y el mismo cuidado, cuidándonos unos a otros. ¿Por qué crees que nosotros hacemos invitaciones de, oye hermano, pues va a haber un evento, trae un guisado? ¿Sabes qué, hermano? No es tanto por el guisado, es por el amor que debemos demostrarnos los unos a los otros. O sea, tú puedes traer frijoles si quieres, pero manifiesta tu unidad y tu amor para la iglesia. Pero sobre todo, mis hermanos, también para tus líderes, para nuestros pastores. Debemos demostrar ese amor y esa unidad como iglesia, ¿sí? Porque Pablo quería que la iglesia echara raíces sobre esas verdades cristianas. Y Cristo, mis hermanos, es suficiente y es Dios. Y esa suficiencia debe estar en nosotros para poder avanzar juntos en la fe, para alcanzar la madurez que como iglesia se nos demanda. Seamos entonces maduros en todo esto, mis hermanos. Seamos maduros y busquemos esa unidad entre nosotros. Debemos de estar confirmados en esa unidad. Y confirmados significa caminar estables y caminar seguros. Si nosotros nos confirmamos como una iglesia unida y en amor, vamos a caminar estables y vamos a caminar seguros. Nuestro caminar, mis hermanos, tiene que ser firme y seguro en el Señor. Nuestro caminar no tiene que ser vacilante. Por eso debemos estar confirmados, para caminar estables y seguros en las verdades del Evangelio. Así como habéis sido enseñados, dijo Pablo. Y aquí está la importancia de la enseñanza, la importancia de enseñar la sana doctrina para poder abundar en acciones de gracias. Primera de Timoteo 1:3 dice, Primera de Timoteo 1:3, anótalo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Como podemos ver, esto no es nuevo. Esto viene desde los inicios de la iglesia. Y la sana doctrina, mis hermanos, es muy importante dentro de la iglesia, porque las diferentes doctrinas se refieren a doctrinas que no tienen el fundamento en las Escrituras. Por eso nosotros debemos de conocer las Escrituras para saber que lo que nos están hablando es verdad, ¿no? Primera de Timoteo 1:9 y 10. Ya vamos cerrando el tema. Primera de Timoteo 1:9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina.
Y segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, fíjate bien cómo dice aquí la palabra. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, refiriéndose también a esto de la sana doctrina, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo, mis hermanos, fue el apóstol, ese apóstol que amó a la iglesia de Cristo. Y este fue su deseo, que la iglesia creciera en amor y en unidad, y que todos aquellos que fueran llamados a servir en ella lo hicieran de esa forma, amando a la iglesia y procurando estar unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sin duda, mis hermanos, sin duda habrá también quienes sean desobedientes e insujetos. Pues eso no se puede evitar. Pero a los tales Dios, mis hermanos, los arrancará de su pueblo. El amor y la unidad, mis hermanos, son parte del fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de trabajar tú y yo, mis hermanos, para que haya siempre eso, el amor y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos. Concluyo con lo siguiente, y si gustas acompañarme a 1 de Pedro 3, 8 al 12. Aquí sí quiero que todos lo leamos. 1 de Pedro 3, 8 al 12. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. ¿Lo tenemos? Finalmente, sed todos, ¿cómo? De un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En nuestro mundo caído, mis hermanos, a menudo se hiere verbalmente a las personas, o se les da la espalda si nos sentimos heridos. Pedro, recordando las enseñanzas de Jesús de dar la otra mejilla, anima a los cristianos a responder con oración en favor de quienes nos ofenden. El reino de Dios, mis hermanos, o en el reino de Dios, la venganza no es una conducta aceptable, como tampoco lo es el insultar a una persona, sin importar si ha sido con intención o no. Por ello debemos de sobreponernos a la tendencia de herir a quienes nos hieren. Y en lugar de reaccionar con enojo, mis hermanos, oremos por esas personas que nos han ofendido. Oremos los unos por los otros como hijos de Dios.
Oremos por la iglesia de Cristo. El amor, mis hermanos, y la unidad en el cuerpo de Cristo es símbolo de obediencia a Dios. Entonces, no olvidemos que como cuerpo de Cristo debemos amarnos unos a otros en la unidad del Espíritu. Y termino diciendo esto y te voy a invitar a que te pongas de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos. Escucha bien esto, mi hermano. Escucha bien esto. Una iglesia unida en amor, en un solo cuerpo, va a reflejar a Cristo al mundo. Si tú y yo permanecemos unidos, el mundo conocerá a Cristo. Padre, en esta tarde ya, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque sin duda es la que nos invita a ser como tú eres, Padre. Tú quieres que nosotros vivamos, Señor, en ese amor y en esa unidad, como hijos tuyos, como iglesia tuya. Gracias, Dios, porque necesitamos que tú nos recuerdes siempre que ese amor por tu iglesia debe de ser incondicional. Y que no importando lo que pasemos, Señor, que ese amor no se desvanezca. Que podamos ser uno en ti, Padre. Que podamos ser uno contigo, mi Dios. Viviendo en amor, viviendo en unidad y viviendo en obediencia hacia tus mandamientos. Que alejes de nosotros, Señor, todo juicio, todo engaño. Que alejes de nosotros toda palabra ociosa que intente herir o dividir a tu iglesia. Y que nosotros podamos ser ese pueblo tuyo para la gloria de tu nombre.